Palabra de Dios, Santiago 2, 14 al 26. Vamos a leerlo intercalado, yo primero, luego ustedes conmigo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, todos juntos, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Desde hace unas semanas hemos estado tratando el tema del pecado, de la salvación. Hemos tratado el tema acerca del sacrificio levítico. Vimos cómo es de cruel este sacrificio levítico y luego vimos el sacrificio de Jesús comparado con este sacrificio levítico y vimos también cómo la justicia y la gracia no son contrarias, no son enemigas, sino que para que haya gracia debe haber ¿qué? Justicia. Para que nosotros podamos participar de la gracia es necesaria la justicia. Entonces hemos hablado primero del pecado. El pecado representa dos cosas, recordemos. El pecado representa dos cosas. Primero, que el hombre está apartado de Dios. El hombre ya no tiene relación con Dios por culpa del pecado. Y segundo, ¿qué? Que por el pecado, ¿yo qué perdí? La libertad. Entonces, perdí primero esa comunión, esa relación con Dios, pero también perdí ¿qué? La libertad. Yo perdí mi libertad. Entonces puedo decir, ¿realmente yo tengo un libre albedrío? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque mi ser está condicionado ¿a qué? A que yo peque. Estoy yo condicionado a que yo peque. Y todos somos así, ¿o no? Cuando tenemos la opción de mentir, a todos se nos pasa por la cabeza, ¿será que miento? Pero de pronto el Señor sí nos dice, no mientas. Entonces uno no miente. Pero por naturaleza pensamos, ¿será que miento? ¿Será que le digo a ese policía que por favor me deje pasar? ¿Será que me paso este semáforo en rojo? ¿Será que incumplo esta ley? Todos estamos con esta condición de pecadores, esa tendencia a pecar. Entonces, nosotros vemos que de vez en cuando hay estos destellos de luz que nos hacen hacer cosas como buenas, que son moralmente buenas. Hacer una fundación, ayudar al pobre, ayudar al necesitado. ¿Por qué? Porque nosotros somos igual imagen de Dios. Pero Dios, ¿por qué ve esas cosas buenas como malas? Porque no están bajo su soberanía. Cuando nosotros estamos bajo la soberanía de Dios a través de Jesucristo, Dios va a ver las cosas buenas como ¿qué? Como buenas, que le agradan. Y las cosas malas, ¿Él qué va a hacer? Él va a exhortarnos, a disciplinarnos y a que nos corrijamos. Pero si nosotros no estamos en Jesús, ¿cómo va a ver Él las cosas malas? Malas. ¿Y cómo va a ver las cosas buenas? Malas. Porque no está bajo la soberanía. Luego hablamos de cómo todo esto, todo este pecado
fue solucionado a través de Jesucristo. Pero antes de hablar de Jesucristo, nosotros hablamos acerca del sacrificio levítico, de cómo era de cruel ese sacrificio levítico, que nos está hablando acerca de quién, del Jesús, del Mesías que iba a venir. Porque si nosotros vemos el Antiguo Testamento, ¿qué es? Es una parábola, es una sombra de lo que va a ocurrir. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando venga Jesús. Entonces nosotros vemos qué es lo primero que llega al aeropuerto. Pipe, el avión. Llega primero la sombra. La sombra llega primero y luego llega el avión. Obviamente de noche, de pronto no llega primero la sombra. Pero nosotros debemos entender que Jesús no es un don nadie que apareció de la nada diciendo yo soy el Hijo de Dios, sino que Él es aquel de quien se había profetizado durante tanto tiempo. Nosotros vemos cuando Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Ahí ya estaba predicándose a Jesús. Nosotros vemos también en Abraham, cuando le dicen, en ti serán benditas ¿quiénes? Todas las naciones. Porque de ti vendrá ¿quién? El Mesías. Luego vimos nosotros la justicia y la gracia. Para que tengamos nosotros la gracia, ¿qué necesitamos? La justicia. Que se cumplan los requisitos de la justicia, del juicio de Dios. Porque si Dios deja de cumplir esa justicia, ¿el qué se vuelve? Injusto. Él tiene que cumplir la justicia para darnos gracia. Y por eso Él mismo cumple esa justicia, porque nosotros no podemos hacerlo. Y luego derrama su gracia sobre nosotros. Y de esta manera, nosotros ya llegamos a los tiempos de Jesús y vemos esa muerte tan cruel que fue por cada uno de nosotros. Hoy nosotros podemos decir que tenemos gracia. ¿Y por la gracia qué podemos recibir? La salvación. Entonces, a través de la salvación, ¿yo qué puedo obtener? Libertad y relación con Dios. Porque recuerden que el pecado, ¿qué era? Una pérdida de la comunión y una pérdida de la libertad. Ahora yo con la salvación restauro esa comunión con Dios y esa libertad. Ahora yo ya soy libre. ¿Libre para qué? Para perdonar, porque antes no lo éramos. Libre para amar, porque antes no podíamos hacerlo. Somos libres para ayudar al necesitado, porque antes no podíamos. Somos libres para tener una relación con Dios y decirle, Padre, Abba, amigo, Señor. Tenemos ya libertad. Y yo les quiero preguntar, ¿yo qué necesito? Para que ese pecado que hay en mí sea quitado. ¿Yo qué necesito para que ese sacrificio que se va a entregar tenga mi pecado y yo ponga mi mano sobre su cabeza? ¿Qué necesito yo para que mis pecados vayan a Jesús? ¿Qué necesito yo para que esa gracia que fue entregada luego de haberse cumplido todos los requisitos de la ley, de la justicia, se cumplan en mí? ¿Qué necesito? La fe. La fe. La única respuesta es la fe. La fe. Entonces, de la única manera que yo puedo recibir la salvación es a través de ¿qué? De la fe. No hay otro medio por el cual yo pueda recibir la salvación. Únicamente a través de la fe ¿en quién? En Jesucristo. Yo tengo que tener fe en Jesucristo. Yo puedo tener muchas obras, puedo tener muy buen carácter, puedo hacer fundaciones, puedo ayudar a los niños más necesitados, puedo crear la vacuna en contra de todas las enfermedades del mundo. Pero si yo no tengo fe, yo no voy a poder tener ¿qué? Salvación. En otras palabras, yo no voy a poder tener ¿qué? Comunión con Dios y libertad. Yo debo tener únicamente fe. Entonces, ¿cuál es el engaño del diablo? ¿Cuál es el engaño del diablo? ¿Cuál es la mejor estrategia del diablo? Y lo hemos hablado muchas veces.
es hacerle creer a la gente que creen, que van a la iglesia, que por tener bienes, que por venir al culto, que por ofrendar, que por diezmar, que por cantar canciones de adoración, que porque supuestamente fue respondida una de sus oraciones, tienen fe. Pero realmente ninguna de estas cosas es señal de que tienen fe. Yo puedo venir a la iglesia y al culto porque estoy obligado. Yo puedo venir y entregar mi diezmo y mi ofrenda, ¿para qué? Para recibir bendición material, pero no para adorar a Dios. Yo puedo tener respuesta a una oración, pero no necesariamente esa respuesta a esa oración viene de Dios. Y no porque yo tenga riquezas y salud significa que yo estoy bien con Dios. Entonces nosotros tenemos que entender qué realmente es la fe. ¿Qué realmente es la fe? Porque si yo no entiendo qué es la fe, yo no tengo fe. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Soy un religioso. Soy un legalista. ¿Cuál es la diferencia entre un legalista y un verdadero cristiano? Un religioso y un seguidor de Cristo. ¿Cuál es? Un legalista, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cumplir qué? Los mandamientos. ¿Y el cristiano qué tiene que hacer? ¿Cumplir los mandamientos? El legalista cumple la palabra de Dios y el cristiano cumple la palabra de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que cumplir la palabra de Dios. No porque tengamos gracia significa que yo ya estoy exento de cumplir la palabra de Dios. Antes, con mayor razón, yo debo cumplir la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el legalista hace todas las cosas por temor, no bajo la soberanía de Dios, sin conocer a Dios y sobre todo sin fe. Ese es el legalista. Pero ¿quién es el cristiano? Es aquel que tiene fe y porque tiene fe, porque quiere glorificar a Dios, porque reconoce que Dios es soberano, por eso obedece a Dios. Esa es la diferencia. ¿Qué quieren ser ustedes? ¿Legalistas, religiosos o seguidores de Cristo? Cristianos. Seguidores de Cristo, cristianos. Entonces, ustedes deben primero tener ¿qué? Fe. Deben primero tener la fe. Y luego a esa fe ustedes tienen que sumarle lo demás. Porque si no, entonces son rebeldes en contra de Dios. Mi mayor deseo el día de hoy es que cada uno de ustedes dude de su fe. ¿Cómo así que dude de la fe? En la iglesia me están haciendo que dude de mi fe. No estoy diciendo que duden de Cristo, pero pregúntense, es que nosotros tenemos que tener un pensamiento crítico. Y el problema de todo el mundo es que no nos enseñan a pensar críticamente. Ustedes escuchan mis palabras y no piensan, ¿será que eso sí está en la palabra? Sino que dicen, como lo dijo el pastor, como lo dijo el ministro. Pero realmente tenemos que empezar a pensar críticamente. Y lo primero que debemos hacer es criticarnos a nosotros mismos, no miren al otro. No piensen, sí, yo se lo dije, yo sé que esa persona no tiene fe. No. Primero mírense a ustedes mismos. Yo sí tengo fe. Y si yo tengo fe, ¿qué va a venir? La gracia. Y si viene la gracia, ¿qué va a venir? La salvación. Entonces, yo tengo fe. Yo recibí la gracia. Yo recibí la salvación. Piense cada uno. Piense cada uno. Porque muchas veces decimos, sí, pero realmente no creemos. Nosotros tenemos que ser muy sabios con la palabra del Señor. ¿Ustedes cómo saben que tienen fe? ¿Cómo? Porque dicen, yo creo en Jesús. Yo creo en Dios. Vamos a buscar Santiago. Hoy hablamos de Santiago.
2:19. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Está hablando Santiago. ¿Ustedes creen que Dios es uno? Amén. Más fuerte. ¿Quiénes creen realmente? ¿Ustedes creen que Dios es uno? Amén. También los demonios. También el diablo. Entonces los demonios y el diablo se van a salvar. Si ellos dicen, Jesús, Hijo de Dios, yo te conozco, ellos se van a salvar. Pero no pues que por la fe somos salvos. No. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. Mientras que nosotros estando bajo la gracia, no temblamos. Los demonios tiemblan y nosotros, yo tengo gracia, yo tengo salvación. Yo tengo gracia, yo tengo salvación. Entonces, recuerden, Dios tuvo que cumplir los requisitos de la ley para derramar de su gracia. ¿Y nosotros cómo recibimos esa gracia? ¿Cómo recibimos la gracia? A través de la fe. Otra vez vamos a hacer el caminito. Dios tiene su ley. Él tiene que cumplir los requisitos de esa ley para que nosotros podamos tener ¿qué? La gracia. Cuando Jesús cumple los requisitos de esta ley, nosotros podemos obtener la gracia. ¿Yo cómo puedo recibir esa gracia? Es decir, Jesús, yo quiero la gracia. ¿Cómo puedo recibir la gracia? A través de la fe. Y por la fe yo soy ¿qué? Salvo. Vamos a hablar esto un segundo con la persona de al lado. Primero, justicia, gracia, fe, salvación. Vamos a hablar con la persona de al lado. Entonces, primero, ¿qué debe haber? Justicia. Luego, gracia. Se tiene que cumplir la justicia para que yo tenga la gracia. ¿Cómo recibo la gracia? ¿Por las obras? Yo no puedo ser salvo por obras. Nunca. Nunca soy salvo por obras. Vamos a buscar Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues ¿qué? Es don de Dios. Amén. Yo recibo la salvación únicamente por la gracia, que es por medio de la fe. Entonces yo tengo que tener fe ¿en quién? En Jesús. En Jesús. Yo puedo tener fe en Buda y me salvo. No. Yo puedo tener fe en Down y me salvo. No. Yo tengo que tener fe en Jesucristo. Únicamente en Jesucristo. Yo me puedo salvar haciendo todos los malabares del mundo con mis obras. No. Solo a través de la fe en Jesucristo. Solo a través de la fe en Jesucristo. Pero como les dije, incluso los demonios tiemblan ante Dios porque ellos creen y conocen a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esto muy claro. Justicia, gracia, fe, salvación. Justicia, gracia, fe, salvación. Vamos en voz fuerte. Primero, justicia.
Segundo, gracias. Salvación. Ahora vamos a entrar a un punto muy álgido, algo muy controversial en la teología. Cuando nosotros vemos el libro de Santiago, vamos a ver que Santiago nos habla mucho acerca de las obras. Y hoy el pasaje que leímos nos habla de, tú tienes que tener obras para ser salvo. Y por eso escuchen muy bien, para que no se equivoquen. E incluso, si nosotros vemos a Lutero, uno de los libros de la Biblia que más le causaba como rechazo era ¿qué libro? Santiago. Porque dice que yo tengo que tener obras para ser salvo. Entonces, Lutero le dolía la cabeza. ¿Qué hacemos con este libro? ¿Cómo así? Si yo quiero decir que solo por fe soy salvo, entonces ¿por qué Santiago me dice que yo tengo que tener obras? Y si no me creen, búsquenlo. Uno de los que comenzó toda la reforma, que dice sola escritura, ¿cierto? Sola fide. Es decir, solo la escritura, solo la fe. Y él se pregunta, ¿por qué? Y si nosotros vemos el libro de Mateo, ¿de qué nos habla el libro de Mateo? Del reino de los cielos. Y si buscamos detalladamente el libro de Mateo, Jesús nos dice cómo entrar al reino de los cielos. Cómo entrar al reino de los cielos, y vamos a buscar. Mateo 5:20. Mateo 5:20. A mí me gusta mucho el libro de Mateo, no sé ustedes. Mateo 5:20. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué? No entraréis en el reino de los cielos. No está diciendo, si ustedes no tienen fe, no van a poder entrar en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a buscar ahora Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, yo puedo decir, Jesús, Jesús. ¿Quién dice Jesús, Jesús? El que cree en Jesús. Jesús, Jesús, yo creo en ti. No los conozco, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 18:3. Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. ¿Quiénes pueden entrar al reino de los cielos? Los que son salvos. Los que son salvos. Entonces miren que aquí se está hablando en Mateo de un hacer. De un hacer. Pero si la palabra nos dice, si Pablo dice que la fe es lo que me salva, entonces la Biblia se contradice. ¿La Biblia se contradice, sí o no? No. No podemos pensar que la Biblia se contradice. Yo les pregunto a ustedes, cuando un labrador siembra una semilla, ¿qué es lo que espera? Un fruto. Él espera un fruto. Dios pone en nosotros la fe. ¿Qué espera de nosotros? El fruto. Dios espera un fruto. Por eso si nosotros vemos la Biblia claramente, Dios, sobre todo porque los judíos trabajaban mucho con la tierra, Dios es relacionado con ¿qué? Con un labrador, con alguien que trabaja el campo. Entonces, en el día del juicio, ¿él qué es lo que espera? Cosechar el fruto. Él va a recoger el fruto. Y la palabra nos dice muchas veces, si yo no veo fruto, si se quema con el fuego este fruto, ¿qué voy a hacer?
es echado fuera. Es echado fuera. Entonces, podríamos decir que Dios, en el momento del juicio, va a preguntarnos si nosotros tenemos fruto o no. Va a preguntarnos si tenemos obras o no. Por eso Santiago nos dice que nosotros tenemos que tener fe y también tenemos que tener ¿qué? Obras. Y Dios, cuando estemos ante Él, va a decir, tú tienes obras, tú tienes frutos. ¿Pero por qué? Entonces la salvación es por obras. No. Pero mi fe debe manifestar ¿qué? Obras. Debe manifestar ¿qué? Fruto. Debe manifestar fruto. Debe manifestar obras. Ustedes tienen que ver que en su vida de fe se manifieste la presencia del Señor. Si ustedes en su vida no ven la presencia del Señor, si ustedes en su vida no ven, yo estoy cambiando, yo antes era tan bravo, pero ya no lo soy. Yo antes quería tanto pecar, pero ya como que me produce un poco de disgusto. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo estoy en la fe y esa fe está produciendo ¿qué? Obras, frutos. Pero si yo digo, yo creo en Jesús, pero yo no veo en mí un cambio, las personas no ven en mí un cambio, y ante todo, si yo no experimento esa grandeza del Señor, ¿puedo decir que yo tengo fe? No. ¿Y quién lo dice? Santiago lo dice muy claramente. La fe sin obras es ¿qué? Muerta. No es, no existe. ¿Lo dijo Down? No. ¿Lo dijo el teólogo más famoso de toda Latinoamérica? No. Lo dijo la Biblia. Y yo le creo más a la Biblia que a cualquier teólogo que ustedes me presenten. Santiago nos dice, la fe sin obras es ¿qué? Muerta. La fe sin obras es muerta. Entonces, justicia, luego, gracia, luego, fe, luego, salvación, luego, obras. Obras. Porque yo, cuando soy libre, por medio de la salvación, ya puedo hacer ¿qué? Obras. Ya puedo dar fruto. Pero si yo no tengo salvación, si yo no tengo fe, si yo no tengo la gracia del Señor, si no se cumplió la justicia de Dios, yo nunca voy a poder tener ¿qué? Obras. Nunca voy a poder tener fruto. Entonces yo quiero que cada uno se examine. No examinen al otro, examínense a ustedes mismos con respecto al plano físico, al plano de nosotros. Yo les quiero preguntar a cada uno, ¿cuándo fue la última vez que a ustedes les dolió una viuda? Una viuda. ¿Cuándo fue la última vez que a ustedes les dolió un pobre? O un extranjero. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron las noticias Venezuela y realmente les dolió? ¿Cuántas veces les dolió el desplazado, el mendigo, el enfermo? Nosotros no podemos negar esto. Juan es un libro que es supuestamente el más espiritual, pero no lo es, porque todo es espiritual. Lucas también es muy espiritual, pero Lucas hace un énfasis muy grande ¿en quién? En ayudar al pobre, al necesitado. Y como se los he dicho, Cornelio, ¿por qué fue aceptado por Dios? Porque él oraba con Dios, él tenía relación con Dios, pero también ¿qué? ¿Él qué hacía? Él entregaba la limosna. Santiago 1, 26, 27, vamos a buscar. Nosotros tenemos como un mal concepto de la religión. Pero Dios nos dice qué es la verdadera religión, qué es lo que Él quiere. Santiago 1, 26, 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana.
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Es decir, lo que Dios quiere. La religión pura y sin mácula, ¿cuál es? Lean ustedes. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero es que son los huérfanos espiritualmente y las viudas espiritualmente. ¡No! Aquí nos está hablando de viudas físicamente, huérfanos físicamente. Físicamente. No se equivoquen. La palabra nos está hablando. Ayuden al huérfano, ayuden a la viuda, ayuden al pobre. ¿Cuántos de ustedes realmente se han sacado que les duela billete del bolsillo para entregarle al pobre, al necesitado? Que les duela. Yo les pregunto eso a ustedes. ¿Cómo se utiliza bien el dinero? Y lo vamos a hablar luego. ¿Qué quiere Dios del dinero? Dios no quiere que nosotros tengamos grandes riquezas, porque de eso nos habla Lucas. Dios, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo maneja bien el dinero una persona, un cristiano? Compartiendo esas riquezas con las personas necesitadas. De eso nos habla Lucas. Nosotros vemos la parábola de este rico que hizo graneros. Y dijo, descansa mi alma porque ya estoy bien. Y vamos a estudiar luego cada parábola. Pero esta parábola, Jesús, ¿qué es lo que está como pellizcando? ¿Qué es lo que está diciendo? Este rico no es malo por ser rico, sino que este rico es malo porque no comparte. Porque no comparte. Por eso es que si nosotros vemos Lucas y Hechos, vemos que él hace mucho énfasis en el dinero y cómo se comparte. Es más, del que más habla de dinero es Lucas. Lucas habla muchísimo de dinero y cómo debe ser compartido. Por eso él hace tanto énfasis en Hechos de que todos lo tenían en común. Pero no es una obligación, no es socialismo. Bueno, y con respecto al plano espiritual, yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que ustedes evangelizaron? Que ustedes salieron a la calle y dijeron, Jesús es el Señor, crean en Jesús. O a la persona que está en el trabajo, amigo, cree en Jesús. ¿Cuándo fue la última vez? Me voy a comportar bien para que todo el mundo sepa que yo soy cristiano, pero no voy a decir nada porque todo el mundo va a ver mis obras. En Colombia son tan buenas personas que todos parecen cristianos. Todos parecen cristianos, especialmente las personas de Medellín, son tan cálidas. Todos parecen cristianos. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes hicieron discípulos? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes rindieron un culto de verdad? Entregándolo todo. Y que lleguen a sus casas rendidos. Señor, mi cuerpo está agotado, pero mi alma tiene gozo en ti. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes expulsaron demonios? Nosotros tenemos que tener la fe que produzca obras, que produzca frutos. Yo les voy a preguntar a cada uno de ustedes, ¿han experimentado esa gloria, esa gracia, ese amor de Dios expulsando demonios, sanando a los enfermos? ¿Lo han hecho? ¿Han visto ustedes Dios cómo les habla a través de la palabra? Vamos a buscar ya para que vayamos terminando. Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. ¿Qué nos dice aquí? El que dice que permanece en él, ¿qué? Debe andar como él anduvo. ¿Ustedes permanecen en Jesús? Solo Juan Rafael. ¿Ustedes permanecen en Jesús? Entonces, ¿qué deben de hacer? Andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Vamos a buscar Hechos 10:38. Hechos 10:38. Hechos 10:38. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a quién?
a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué leímos en 1 Juan 2:6? Si permanecemos en él, tenemos que andar como él anduvo. Aquí nos dice, ¿y cómo anduvo Jesús? Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Mateo 20:28. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Yo cómo debo andar? Haciendo bienes, primero. Haciendo bienes, segundo. Sanando, tercero. Sirviendo. Ahora vamos a buscar Juan 16, 8 al 11. Juan 16, del 8 al 11. Juan 16, del 8 al 11. ¿Qué nos dice? Y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo, el Consolador. ¿Cómo es en griego? Paracleto. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Entonces, ¿qué es la fe? Tiene dos componentes. Ya para que concluyamos. Ya para resumir. La fe tiene dos componentes que no se pueden separar nunca. Aunque algunos quieran separar y decir solo es una parte, no puede ser. Porque la palabra nunca nos habla de solo una parte, sino de las dos en conjunto. La fe es la que nos salva, sí. Entonces, primero, se cumple la justicia de Dios. Luego viene ¿qué? La gracia. Luego viene ¿qué? La fe. Luego, por la fe yo recibo ¿qué? Y por la salvación, ¿qué debo tener yo? Obras. Tiene dos componentes la fe entonces. La fe tiene un confesar. Jesús, tú eres Señor. Te confieso como mi Señor y Salvador. Porque si nosotros no confesamos esto, entonces, ¿en quién vamos a creer? Jesús, tú eres mi Señor. Pero no se puede quedar en la confesión. Porque, ¿qué nos dice aquí la palabra? Los demonios también, ¿qué? Creen que Dios es uno. Ellos, es más, antes que nosotros, los hombres, conociéramos quién era Jesús, quienes ya sabían quién era Jesús. Los demonios. Cuando todo el mundo decía, ay, ¿quién es este? ¿Qué decían los demonios? Ah, hijo de David, hijo de Dios. Los demonios sabían primero. Ellos creían, ellos saben quién es Jesús. Entonces, primero es un confesar sí. Y segundo, es un ¿qué? Obedecer. Es un obrar, es un tener frutos. Y yo no puedo separar esto. Porque si yo solo tengo fe y no tengo obras, esa fe es ¿qué? Muerta. ¿Quién lo dice? Santiago, la palabra. Pero si yo solo tengo obras y no tengo fe, ¿esto me sirve? Tampoco me sirve. Tienen que estar juntas. No puede ser, yo solo con la fe me sirve. No, tiene que tener una obediencia. Yo no puedo separar la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre. Jamás. No puedo separar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Yo debo tener fe, pero también tengo que tener ¿qué? Obras. Tengo que tener frutos. Porque cuando llegue el Señor, ¿qué es lo que me va a preguntar? ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde están los frutos? Porque la palabra muy claramente nos dice que luego el Señor va a ponernos y nos va a probar como en el fuego. Y algunos van a ser como hojarasca y se van a quemar, pero otros van a ser como el oro que va a perdurar. Es decir, Dios va a probar. Luego también, si nosotros vemos Juan 15, yo soy la vid
dice Jesús, yo soy la vid. ¿Y ustedes qué son? Los pámpanos. ¿A quiénes están pegados los pámpanos? De la vid, ya están pegados a Jesús. ¿Pero qué dice aquí? No, el que esté en otra vid y no produzca frutos, voy a cortarlo y voy a ponerlo en el fuego. Dice así, si ustedes están en esta vid y no producen fruto, ¿yo qué voy a hacer? Voy a cortar y voy a echar en el fuego, dice Jesús. Y es mucho más importante, tiene más peso lo que me dice Jesús que lo que me dice Pablo. Entonces, si Jesús dice, yo soy la vid, ustedes están en mí, pero no producen fruto, ¿qué significa eso? Que ustedes realmente nunca estuvieron en mí, nunca tuvieron fe. ¿Por qué? Porque no tienen obras, no tienen fruto. Corte y echa al fuego. Pero el pámpano que produce fruto, ¿qué? Es limpiado para que produzca más. Entonces, andemos como Él anduvo. Andemos como Él anduvo. Él no estuvo en el mundo solo diciendo, Dios, te amo, yo creo en ti, yo creo en ti. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se metió en el lodo de este mundo. Se untó de nosotros, porquerías que somos. De nuestra suciedad se untó Él. Fue a la cruz por nosotros. Murió, resucitó. ¿Qué debemos hacer nosotros? Hacer lo mismo. Hacer completamente lo mismo. Entonces no se nos olvide, la fe sin obras es muerta, pero la obra sin fe no sirve para nada. ¿De mi boca salió alguna vez que yo me salvo por las obras? ¿Sí o no? Nunca. Yo me salvo por la fe. Por eso es que tengamos mucho cuidado con eso, y realmente muchas personas que estudiamos la palabra nos hemos preguntado esto. ¿Realmente es correcto eso que hacen muchos cristianos hoy en día, que la oración de fe? Jesús, te recibo en mi corazón y tal. Para algunos sí es necesario, sí. Pero no puedo solo tener esta confesión, esta oración. Entonces, ¿cuál es el problema hoy en día? Por eso en Corea no nos gustan mucho las misiones de corto plazo. Porque vamos a la India, vamos, al África. Nos reunimos con unas personas y decimos, Señor, repitan conmigo, abran la boca. Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, entra a mi corazón, sálvame, te reconozco, eres salvo. Y luego uno vuelve a los años, ¿y qué están haciendo estas personas? En lo mismo o peor. En lo mismo en peor. ¿Es salvo? No recibió nunca al Señor, solo repitió. ¿Por qué? Porque, tan bueno, llegaron los coreanos. Llegaron de misiones, nos trajeron cositas. Pero nunca creyeron en el Señor. ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Decirles que oren una oración? No. Convertirlos en discípulos. Discípulos de Jesús. Eso es lo importante. Un pastor que me encanta, Paul Washer. Él es fuerte, él dice así. Él dice, ¿para qué esa oración? Y él dice, yo en vez de decirle que ore esta oración cortica, me siento con esa persona, le explico toda la Biblia y hago que esa persona llegue al Señor. Que esa persona llegue al Señor. Él estaba en un seminario y una persona se le acercó y le dijo, ¿yo cómo puedo ser salvo? Él no le dijo, repite conmigo esta oración. No, él dijo, bueno, espera, voy a aplazar mi vuelo y nos vamos a sentar durante todo el día y vamos a estudiar la palabra. Y estudiaron la palabra, y ya como terminando, ya por la noche, le dice Paul Washer, vamos a leer Juan 3:16. ¿Pero para qué? Si ya lo leímos tantas veces. Vamos a leerlo otra vez. ¿Qué nos dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. Eso. Yo creo. Yo ya soy salvo. Cayó en cuenta esta persona. Yo creo ya que Jesús es mi Señor y Salvador. Yo ya soy salvo. No es por una oracioncita.
Es cuando yo entienda todo lo que dice aquí, que yo soy salvo. Cuando yo entienda, yo soy un pecador, yo no era nadie, pero Jesús murió por mí. Ahí yo soy salvo, no por decir una oración. Entonces, hagamos discípulos. Vamos todos a ponernos de pie, por favor. Nuevamente, yo soy salvo únicamente por la fe. Pero si mi fe no produce frutos, ¿es fe? No, está muerta, está muerta. En este momento, vamos a pedirle al Señor que nos permita examinarnos si tenemos fe. ¿Y cómo vamos a ver si tenemos fe? A través de los frutos, de las obras. ¿Estoy cambiando o no estoy cambiando? La gente dice, es que usted sigue de cantaletosa como antes. De pronto no se dan cuenta que ya la cantaleta no dura 10 minutos, sino 9 minutos. Pero que al menos ustedes, que el Señor les muestre, sí, tú tienes fe. Tú tienes fe. Tú ya eres salvo. Que en ese momento el Señor nos muestre esto. Quítense las ideas preconcebidas de la cabeza. Es que yo creo que ya tengo fe. Es que yo creo que ya soy salvo. No, pregúntenle al Señor, Señor, yo ya tengo fe. Señor, yo ya soy salvo. Señor, yo sí tengo los frutos y las obras. Señor, ¿será que a mí sí me duele el necesitado, el huérfano, la viuda? Cuando yo paso por la 10 y veo a estos indígenas ahí tirados en la calle pidiendo una limosna, al menos mi conciencia me dice, sí debería darle algo. Me duelen estas personas. Me duele el otro y quiero salvar su espíritu. Preguntémonos esto. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. ¡Jesús!